El prólogo de Orid, 4 de agosto. Los 7 jóvenes santos de Éfeso. Durante el reinado del emperador Decio hubo una gran persecución de los cristianos. El emperador mismo vino a Éfeso y ahí organizó una bulliciosa y ruidosa fiesta en honor a los ídolos y al mismo tiempo en la que honraba a la terrible masacre de los cristianos. Los 7 jóvenes soldados se abstuvieron del sacrificio impuro y piadosamente oraban a Dios para que salvara al género cristiano. Ellos fueron los hijos de los ancianos más destacados de Éfeso y sus nombres fueron Maximiliano, Yamblicos, Martiniano, Juan, Dionisio, Exacustodiano y Antonino. Cuando fueron acusados ante el emperador, se escondieron en un monte detrás de Éfeso llamado Ojlón, y allí se escondieron en una cueva. Cuando el emperador se enteró, ordenó que la cueva fuese amurallada. Dios, según su providencia de gran alcance, hizo descender sobre los jóvenes un extraño y largo sueño. Los cortesanos constituyeron un pequeño ataúd de cobre con las placas de plomo, donde fueron escritos los nombres de estos jóvenes y el acontecimiento de su muerte como mártires en los tiempos del emperador Decio. Pasaron desde entonces más de 200 años. En el tiempo del emperador Teodosio el Menor, 408-450, aconteció una gran discusión sobre la resurrección de los muertos, porque había cierta gente que tenía dudas sobre la resurrección. El emperador Teodosio sintió una gran tristeza por esa discusión entre los fieles y oraba a Dios para que de alguna manera le revelara la verdad a la gente. En ese tiempo tormentoso de la iglesia, los pastores de Adolio, quien tuvo en su propiedad el monte Olón, Celión, empezaron a construir un redil para las ovejas y sacaron piedra por piedra de aquella cueva. Entonces los jóvenes despertaron del sueño en la misma edad y estado de salud en que estaban en el momento en que se quedaron dormidos. Ese milagro fue difundido por todos lados, y el mismo Teodosio vino con un gran séquito y con gran emoción a hablar con ellos. Después de una semana ellos de nuevo durmieron profundamente para esperar en la resurrección. El emperador quiso colocar sus cuerpos en ataúdes de oro, pero ellos se le aparecieron en sueños y le dijeron que los dejara en el suelo tal como se habían acostado. Santo mártir Cosme, igual que los apóstoles, nació en Etolia, en el pueblo de Megadendrón, entre paréntesis, gran árbol. Siendo joven, se fue al Monte Santo, al monasterio Filoteo, donde fue tonsurado como monje, pero inspirado en su antiguo deseo de predicar el Evangelio, fue a Constantinopla, donde pidió la bendición del patriarca Serafín II. Visitó todos los lugares cerca del río Danubio predicando el Evangelio, pero donde más se detuvo fue en Albania, donde sufrió en manos de un pasha Kart a quien los judíos instigaron contra Cosme. Fue alejado de los turcos y luego echado al río en el año 1779. Sus reliquias milagrosas están colocadas en el pueblo de Colcoidas, en el templo de la Santísima Madre de Dios, no lejos de la ciudad de Fieri. Sufrió por su Señor a los 65 años de vida. Reflexión. Pidan y se les dará, dijo el Señor. Mateo capítulo 7, versículo 7. El Padre da a sus hijos todo lo que ellos piden y que es para su beneficio. Así Dios filántropo da a la gente todo cuanto piden de Él y que les sirva para su salvación. San Cosme como monje en el Monte Santo pedía a Dios 2 cosas, es decir, predicar el Evangelio al pueblo y sufrir como mártir por la fe. Ambos deseos parecían inalcanzables y poco realistas para ser un monje del Monte Santo, obligado y comprometido con su monasterio, pero para Dios todo es posible. Dios cumplió ambos deseos de Cosme perfectamente. Pudo salir del Monte Santo e ir hasta la gente a predicar el Evangelio. Un feliz acontecimiento sucedió cuando los criados del pasha turco le dijeron que por orden del pasha tendría que morir. Lleno de alegría, el santo se arrodilló, agradeció a Dios porque cumplió ese deseo también y entregó su cuerpo a la muerte y el alma al Dios vivo. Contemplación. Contemplar la revelación milagrosa del nacimiento de Sansón, Jueces capítulo 13. Primero, cómo el ángel de Dios apareció a Manoe y su mujer estéril y reveló que la mujer daría a luz al hijo que libraría al pueblo del cautiverio. Segundo, cómo Manoe ofreció por eso sacrificio a Dios y el ángel en el fuego elevó los sacrificios al cielo. Tercero, cómo las estériles pueden dar a luz cuando Dios quiere. Sermón sobre la enfermedad de la apostasía.
Toda la cabeza está enferma y todo corazón dolorido. Isaías capítulo 1, versículo 5. Hermanos, Dios, el Dios de Sabaoth, es la fuente de la salud. Suban a las alturas de Dios, ustedes cuya cabeza está preocupada por los trabajos vanos y las aún más vanas preocupaciones. Inspírense en la salvación que es de Dios y solamente viene de Dios. Cabezas enfermas, esos son los líderes de la nación. El corazón dolorido es la nación. El profeta presenta una nación entera como un cuerpo y lo muestra como el cuerpo nacional. Lo mismo, así como el cuerpo humano, es decir, cuando un órgano del cuerpo está enfermo, entonces solamente ese órgano está enfermo, pero de la enfermedad de ese único órgano, todo el cuerpo se siente con malestar. Los líderes de Israel abandonaron la ley de Dios y partieron por sus sentidos como si fuesen guías. Ellos tomaron su razón sensorial como una señal para su vida verdadera en vez de la ley de Dios y cayeron en la oscuridad desesperada de las falacias idolátricas y de la locura de la cabeza. El corazón está dolido. El corazón se aparta de Dios más fuertemente que la cabeza. La nación que se aparta más fuertemente de Dios que sus mayores, pero cuando la cabeza está enferma por largo tiempo, entonces el corazón también se agota y llega a estar enfermo. Esta es la visión de Isaías, el hijo de Amós, el verdadero profeta. Ciertamente la verdadera visión para aquel entonces y para ahora, para el pueblo de Israel y para el tiempo presente. Mirad, hermanos, aquel pueblo que mejor conocen, y juzguen si la cabeza está enferma y el corazón dolorido. Oh Señor verdadero y justo, ilumina con tu luz la cabeza de cada pueblo y anima con tu fuerza el corazón de cada uno. Que no se alegren nuestros enemigos y no digan que nos abandonaste. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.